Porque toda la palabra de Dios es útil para enseñar, útil para redarguir y útil para exhortar. Pero yo espero que este mensaje de hoy pueda cambiarte la vida como ha cambiado la mía. Y hoy yo le he puesto a este mensaje: Dios no hace. ¿Está ahí? Dios no hace. Qué título tan raro. Pero yo lo voy a explicar. En unos minutos usted va a entender por qué le he titulado a este mensaje: Dios no hace. Ore conmigo, diga: Señor, háblame a través de tu palabra. Tu palabra tiene poder para cambiarme, para sanarme. Dígale: tu palabra tiene el poder de llevarme a una vida abundante. Dígale: Señor, abro mi mente, preparo mi corazón para que esta palabra, que es una semilla, entre en mi corazón y produzca mucho fruto. De hoy en adelante nunca más volveré a ser el mismo por causa de tu palabra. Amén. Su padre era un inmigrante italiano. A los 11 años a él ya lo habían expulsado 14 veces de la escuela. Para poder subsistir en algún momento en su vida, él tenía que robarle las joyas a su esposa por la alta necesidad económica que tenía. Su madre, cuando estaba embarazada de él, sufrió complicaciones durante el parto. Fueron tantas las complicaciones que obligó a los parteros obstetras a utilizar los famosos forceps. Son estas pinzas, y eso hizo que él tuviera un accidente a la hora de nacer y le cortaran un nervio de la cabeza, provocándole parálisis en una parte de su cara. Como parte de esta catástrofe, la parte inferior de su rostro estaba paralizada, incluyendo los labios, la lengua y la barbilla. El 24 de marzo este hombre, ya siendo un adulto, vio una pelea de boxeo entre Mohamed Ali y Chuck Wepner. Yo realmente no me acuerdo de este boxeador segundo, pero sí me acuerdo del primero. Y esa noche este hombre de apellido Stallone regresó a su casa convencido de que podía escribir un guión de una película, y le apodó a esa película Rocky. ¿Alguien de los que está aquí vio Rocky? Levante la mano, porque los que vimos Rocky ya estamos roquitos. Qué feo. Por cierto que ahorita van como por la Rocky número 28, ya no sé, Rocky 21, Rocky 20. Pero este hombre lo traigo a colación porque cuando escribió esa película fue y tocó varias puertas y nadie creía en el guión de esa película. Las películas son sumamente onerosas, caras, y a él lo más que le llegaron a ofrecer fueron $350,000 por el guión. O sea que no es nada. Y él negoció y dijo: yo acepto esos $350,000 solo con una condición: que yo sea el actor principal de la película. A lo que las personas dijeron: bueno, dejémoslo, y le permitieron actuar en esa película llamada Rocky Balboa. ¿Sabes qué fue lo extraordinario? Que esa película fue ganadora de más de 10 Óscares. Mejor guión, mejor reparto, mejor actor. Se llevó todas las nominaciones que Hollywood tiene para una película de mucha categoría. ¿Por qué te hablo de este personaje? Porque este hombre fue muy creativo. De una película tuvo una idea. Ni siquiera era su pelea, era la pelea de otro. Hacerse de tanta fama y tanto dinero con un pleito de otro es digno de admirar.
¿Por qué hoy te traigo esta historia? Porque Dios en la Biblia dice que Él nos dio creatividad a todos. ¿Qué nos dio? Quiero que venga conmigo al libro de Génesis para poner un fundamento en la palabra de Dios. Dice: así que Dios creó. Aquí aparece el Dios Elohim, el Dios creador, al ser humano a su imagen. Lea conmigo fuerte: a su imagen creó al varón y a la mujer. Cuando uno lee la Biblia, imagen, uno siempre tiende a pensar en parentesco, en parecido. Uno dice, ok, quiere decir que Dios es como nosotros, tiene dos brazos, tiene dos piernas. Nos imaginamos el cuerpo humano y pensamos que Dios es como nosotros porque ahí dice imagen. Pero cuando usted se viene al original en el griego, usted se da cuenta que esa palabra imagen habla de creatividad, habla del poder creativo que hay en Dios, que Dios lo depositó también sobre sus primeros hombres en la tierra. Entonces, cuando Dios te creó a ti y me creó a mí, nos dio como una caja de herramientas. Para los hombres que me entiendan, una caja de herramientas donde usted tiene dones, tiene talentos, pero tiene algo demasiado grande, demasiado importante, que se llama la creatividad. Y muchas veces no nos damos cuenta qué tan creativos podemos ser hasta que nos predican y nos sacan a relucir que nosotros tenemos el poder de la creatividad. Diga conmigo: el poder de la creatividad. Cuando Dios creó al primer Adán, Dios probó la creatividad que tenía Adán. Un Dios creador forma al primer hombre del polvo de la tierra y le da una misión, le da una asignación que tenía que ver con creatividad. Dios quería darse cuenta de qué manera iba a utilizar a Adán el poder que ya había puesto Dios sobre él. Lea aquí conmigo, por favor, en Génesis 2:19, para ir entrando en este hermoso tema. Dios no hace ladrillos. Entonces el Señor Dios formó los animales silvestres y todas las aves del cielo, y se las llevó ¿a quién? Para ver cómo los iba. Dios estaba esperando ver cómo Adán iba a resolver el ponerle nombre ¿a cuántos animales? A todos los animales. Y con ese nombre que él les puso se quedaron cada ser viviente. El hombre, o sea, Adán, les dio nombre ¿a cuántos? A todos los animales que serían domesticados, a todas las aves del cielo, a todos los animales silvestres, pero ninguno de ellos resultó capaz de formar pareja con él para ayudarlo. Escúcheme, yo quiero que usted se ponga a pensar por un minuto el arduo trabajo que tuvo Adán de creatividad para ponerle nombre. Adán se queda viendo y dice: este tiene cara de mono. Este cuello largo, esto es una jirafa. O sea, yo quiero que usted se imagine qué creatividad tenía que demostrarle Adán a Dios para ponerle nombre a todos los animales. Y hoy que uno ve un animal y sabe cómo se llama, uno dice: qué buen nombre, ¿va? De verdad que sí se lo puso bien. El elefante, uno dice: sí, es que el elefante, de verdad que el hipopótamo, y todos estos nombres que hoy usted y la ciencia corroboran, fueron puestos por Adán. Imagínate el derroche de creatividad que tuvo que tener Adán para ponerle nombre a todos y no repetir ninguno. No se valía repetir, tenía que ser original, tenía que ser creativo. Y esto dice la escritura, que habla de un Dios que le dio un legado muy grande a un primer hombre, y ese legado también está en usted y también está en mí. Gracias a Dios por 5 que lo reciben. Este poder de la creatividad también está sobre ti y sobre mí. ¿Por qué le puse a este mensaje: Dios no hace ladrillos? ¿Qué tiene que ver la creatividad con los ladrillos? Bueno, déjeme contarle algo. Dios creó las piedras, Dios creó la piedra, Dios creó el granito, Dios creó el mármol, Dios creó el callizo, Dios creó la arcilla. Pero fueron los hombres los que crearon los ladrillos. Dios no hizo ladrillos. ¿Quién hizo los ladrillos?
Dios hizo la materia prima, pero nosotros, los seres humanos, o los primeros hombres, tuvieron que ser creativos para inventar y crear los primeros ladrillos, los primeros edificios, las primeras construcciones. Eso habla de un Dios que nos dejó un legado, una herencia. Alguien diga amén. Dios, escúcheme bien, al principio creó árboles. Usted puede decir y puede leer conmigo ahí, de ver que Dios creó todo tipo de árbol bueno a los ojos. Entre ellos estaba el árbol del bien y el mal. Ahí está en Génesis. Pero Dios creó la madera, pero fue el hombre el que hizo las sillas, fue el hombre el que hizo las camas, fue el hombre el que hizo. ¿Alguien está conmigo? Fue el hombre el que tuvo que ser creativo para inventar mesas, instrumentos musicales, esculturas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Dios, escúcheme bien, no hace lo que a usted y a mí nos toca hacer. Dios inventó los minerales, sí, claro, Dios inventó el oro. Por cierto, ahora no se puede usar mucho eso, ¿ah? El oro, la plata, el cobre y el hierro. Y el hombre creó joyas, el hombre creó monedas, herramientas, armas, circuitos, maquinarias. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque hay cosas que Dios quiere empezar a revelarte que tienes que hacer. Porque yo estoy orando para que ADEP sea la iglesia más creativa que hay en Alajuela. Vamos, denle un aplauso a Dios, vamos. Yo estoy orando para que tengamos la red de prejuveniles más creativos de Costa Rica. Yo estoy orando para tener la red de matrimonios más creativa que jamás se haya visto levantarse. Estoy orando por las mujeres más creativas, hombres creativos, empresarios creativos. Ay, yo no sé si hay alguien aquí. Dios creó los animales, diga conmigo, los animales. Pero el hombre con los animales y con las pieles creó la ropa. Creó el queso. Qué rico, ¿ah? El queso palmito. El hombre creó los pergaminos con los mismos elementos que sale del animal. El hombre creó plantas y frutos, y el hombre inventó hacer el algodón, las telas, todas estas cosas. El hombre siempre ha tenido que desarrollar el poder de la creatividad. Dios quiere, Dios ama y Dios desea usarte creativamente. Voy a volverlo a decir porque como unos días nada más. Dios desea usarte creativamente. Dios inventó el lenguaje, pero los hombres inventaron los libros, los idiomas. Al principio todos hablaban un mismo. El Señor creó la tierra y el agua, pero los hombres crearon los suelos fértiles. Hay que ir a Miami y ver ese montón de lagos artificiales que fueron creados por los hombres. Dios creó el agua, pero el hombre hizo sus propias creaciones. Dios creó elementos que generan combustión, pero el hombre creó estufas, creó electricidad, creó hornos, creó máquinas, paneles solares. Utilizando al sol, el hombre creó cosas para su beneficio. ¿Y por qué este mensaje? Porque Dios quiere despertar tu creatividad. La creatividad muestra, escúcheme bien, cuando usted conoce una persona creativa, usted se da cuenta que esa persona está utilizando bien el don, la herencia, el legado que Dios le dejó a esa persona. En pocas palabras, si no creamos nada, no estamos siendo, escúcheme bien, una verdadera obra que demuestra que hay detrás nuestro un Dios creador. Porque una de las señales que evidencia al Dios que creó todas las cosas es cuando usted y yo nos ponemos creativos. Ahora, ¿sabes cuál es la buena noticia? Que usted puede orar y puede pedirla. Diga conmigo, yo puedo orar, yo puedo pedirla, porque Dios quiere darle al hombre el poder
de desarrollar la creatividad. Mire lo que dice Proverbios capítulo 2:6. Proverbios 2:6 dice, el Señor da la... ¿Quién la da? El Señor da la sabiduría, el Señor da el conocimiento, y ciencia brotan. ¿De dónde? La creatividad no siempre tenemos que verla como materia, escúcheme bien, de hacer cosas nuevas. También tiene que ver con aceptar el fracaso. Parte de ser creativo es aprender a manejar los malos resultados. Porque usted va a encontrar en la Biblia un montón de hombres que fueron altamente creativos, que en algún momento tuvieron que aceptar sus grandes errores. ¿Sabes por qué una persona creativa sabe utilizar sus errores como un trampolín para llegar más arriba? Voy a volverlo a decir. Un hombre creativo de un error hace una experiencia, y de esa experiencia jamás la vuelve a repetir, sino que la supera y construye algo mejor con aquel error que cometió en el pasado. ¿Alguien puede darle un aplauso a Dios? Vamos. Y hoy quiero hablarte de hombres creativos en la Biblia para que usted diga: yo quiero ser un hombre o una mujer creativa. A mí me llama la atención, por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre muy creativo. ¿Cómo, pastor? Sí, porque el apóstol Pablo fue un comunicador espectacular. Él adaptó, escúcheme bien, las epístolas, no las pistolas, las epístolas, y utilizó diferentes contextos, diferentes culturas, diferentes lenguas, la romana, la griega. A los judíos les hablaba como a judíos, a los griegos como a griegos, a los romanos como a romanos, y escribió un montón de material que transformó la vida de miles de hombres y los llevó a los pies de Cristo. Utilizó la creatividad para dar diferentes matices, para presentar el evangelio a diferentes niveles. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? Cuando usted es una persona altamente creativa, usted puede, escúcheme bien, presentar a Cristo delante de cualquiera. Es que yo no sé hablar. No, tú tienes el poder de la creatividad. Pablo aceptó su mensaje, y en el Nuevo Testamento hasta ordenó iglesias. Se convirtió en una pieza fundamental y expandió el cristianismo en todo el mundo conocido de su época. Impresionante cómo Pablo llegó a Lírico, cómo Pablo llegó a tantos destinos con tan pocos medios de transporte, con tan pocas ventajas competitivas de aquella época, porque Pablo fue un hombre altamente creativo. Yo quiero declarar que tú eres un hombre creativo, una mujer creativa. La creatividad también la podemos ligar con innovación, pero también la creatividad la podemos asociar a gente hábil para solucionar problemas. En la Biblia yo encuentro muchas ocasiones donde los hombres de Dios estuvieron en grandes problemas, pero la creatividad que Dios puso en ellos los sacó adelante y se convirtieron en héroes de la fe. Yo quiero declarar que tú ante los problemas vas a ser altamente creativo. Para muestra un botón, para muchos la pandemia fue el mejor tiempo de oportunidad de nuevos negocios. Como una crisis la convirtieron en una oportunidad. De hecho, cuando usted va al diccionario japonés, en el diccionario japonés no existe la palabra crisis para ellos. En el diccionario japonés ellos cambiaron la palabra crisis y pusieron la palabra oportunidad. Por eso ellos tienen toda una filosofía de vida espectacular, porque ellos aprendieron que de los problemas se puede, escúcheme bien, se puede ser creativo y lograr cosas muy grandes. De hecho, que cuando ellos
fueron atacados con la bomba de Hiroshima, todos saben que el país quedó en muy mal estado. Nadie daba nada por Japón, nadie apostaba a nada por esa nación que había quedado completamente destruida, mucha gente enferma, mucha gente, pero hoy son una potencia del mundo porque ellos entendieron que tenían dentro de ellos el poder creativo. Ahora yo digo, si ellos que quizás no conocen de Jesús han logrado utilizar un problema como una virtud, cuanto más nosotros que somos los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores vamos a poder tomar riesgos y vamos a poder caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Alguien diga amén. Mire cómo la creatividad puede atraer milagros en su vida. El ser creativo te puede sorprender con un milagro que no esperabas. Por eso es importante, toque al que está a la persona, es necesario que seas creativo, porque a los creativos les suceden milagros. Voy a volverlo a decir, a los creativos les van a suceder milagros que jamás habían visto. Mira esto, yo sé que ya predicamos de este personaje, pero es que para hablar de creatividad yo no puedo hablar de creatividad sin usar este pasaje. Pero como había tanta gente, no podían acercarlo a Jesús. Llegaron los 4 amigos con el paralítico y no había forma, no había acceso, no había posibilidad. Los 4 amigos todos tuvieron el mismo enfoque: no se puede, no hay campo. Pero cuando usted encuentra una mente creativa, el creativo siempre encontrará una mejor forma para hacer las cosas. Y ellos llegaron y dice, y como no encontraron cómo ponerlo por la puerta, como no lograron entrar por la buena, como no lograron entrar por donde se debía, ellos quitaron, arrancaron, quebraron el techo e hicieron un hueco por donde bajaron la camilla con el enfermo. Aquí usted está viendo que Jesús fue sorprendido por estos hombres creativos. Jesús dice, wow, esto sí que yo no lo había visto. Me imagino que está hablando con Pedro. Pedro, esta gente sí es de verdad. Oye, Juan, mira, por el techo, es que es la única ocasión en la Biblia que usted ve esto. 4 amigos que se pusieron, diga conmigo, creativos, y dijeron, que lo metemos, que lo logramos por donde sea. Por eso el domingo yo le decía, si a usted le cierra la puerta, siempre hay un techo por donde entrar. Si no hay campo en la ventana, Dios siempre te va a dar una forma para poder alcanzar tu milagro. Entonces esta es una de las historias favoritas mías en la Biblia, porque yo digo, ¿qué tipos más creativos? ¿A quién se le hubiera ocurrido? Mire, todavía hoy en pleno siglo XXI y a uno no se le ocurriría jamás algo así. Conseguirse ¿cómo se llama esto? Esta Rebequita que construye, esos que rompen, rompedor, para romperle el techo a alguien para meterse por ahí. Eso es increíble. Pues estos 4 amigos, yo no sé cómo, no sé quién les prestó la escalera, no sé si la construyeron ellos, no sé si uno le puso la mano al otro así y pasaron no sé, la Biblia no dice cómo lo subieron. Lo que la Biblia dice es que lo subieron. Cuando yo veo estas cosas en la palabra de Dios, yo me impresiono del poder creativo que uno puede tener cuando hay una necesidad. Y como había tanta gente y no podían acercarlo a Jesús, quitaron el techo, hicieron un hueco y lo bajaron en una camilla al enfermo. Toda creatividad siempre va a tener un gran resultado. Pues ellos tuvieron un excelente resultado porque se llevaron al amigo sano para la casa. El amigo se fue caminando, el amigo se fue diferente. Yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que este segundo semestre del año para ti va a ser diferente. La creatividad no solo se trata de generar ideas, también se trata de adaptarse a los cambios.
Un hombre creativo, una mujer creativa sabe adaptarse a las circunstancias, a los cambios que puedan haber. Y si hay alguien experto o experta en adaptarse a los cambios, tenemos que ser nosotros. Porque la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu Santo son como el viento, que no saben ni a dónde vienen ni a dónde van. En el caso nuestro, mi esposa y yo tuvimos que nos fue soplado el Espíritu Santo, nos trajo a esta hermosa ciudad que hoy llamamos tanto Alajuela, y nos tuvimos que adaptar, nos tuvimos que climatizar, que ha sido difícil, pero bendita Alajuela, qué calor que hace aquí, de verdad. De las cosas que yo extraño Entre Ríos es el frío. Ay, Dios mío, ahí era tan sabroso eso. Pero me tuve que adaptar, porque los creativos nos adaptamos. Diga conmigo, yo soy un creativo, yo me adapto. A usted lo cambian de trabajo y usted se adapta. Al chiquillo lo cambian del aula y se adapta. ¿Sí o no, teacher Katia? Se adapta. Porque la creatividad tiene que ver con aprender a adaptarse a los cambios. La creatividad no solo es hacer arte. La gente piensa que la gente creativa es los que pintan un cuadro. No, la gente que es creativa es líder. Por eso yo traigo este mensaje a una generación que Dios quiere que lideren. Hay como 5 nada más. De este lado están los líderes. Voy a volver a decir, Dios quiere despertar en ti la creatividad, porque te quiere usar como un líder. Dios quiere despertar en ti la creatividad porque te quiere usar con sabiduría. Eso es creatividad, sabiduría, liderazgo. Es tener comunicación clara, es convertirse en un buen comunicador. Ser creativo es saber diseñar estructuras, es transformar realidades. Tu realidad espiritual no tiene nada que ver con tu realidad natural. Lo que estás viviendo no determina tu final. Un creativo cambia las circunstancias. Donde hay un hombre lleno del Espíritu Santo, hay una mujer llena del Espíritu Santo, allí hay oportunidad, allí hay milagro, allí hay sanidad, allí hay poder de Dios, allí hay cambios. Vamos a dar mejor aplauso a Dios en esta noche, vamos. Me encanta hablar de creatividad y hablar de Jesús. ¿De quién voy a hablar? Ese es mi super personaje. Yo creo que no hay nadie que le gane a Jesús en creatividad. Él sí que nos enseñó a ser creativos. ¿A quién se le ocurre llegar a una boda donde falta el vino y lo que había que hacer era hacer una banca entre todos, pedir un denario por aquí, un denario por allá y mandar a comprar vino? Era más sencillo. ¿Alguien está conmigo? Era más fácil decirle al maestro de sala, pide un crédito y manda a traer más vino. Pero como Él es Elohim creador y Él está contigo y vive dentro de ti, Él es tu Señor, Él te va a enseñar que van a haber momentos en que tú vas a solucionar problemas que nadie jamás ha podido solucionar, porque no lo tienen a Él, pero como usted lo tiene a Él, usted lo va a solucionar. Y llega Jesús ahí y se pone creativo y dice, a ver, no hay vino, esta gente está con cara larga, aquí va a haber una crisis matrimonial, esta gente ni se ha ido de luna de miel y ya va a tener su primer problemón. Y entonces agarra unas tinajas de agua que no tenían agua, pero Él dijo, pónganles agua, y hace lo que jamás nadie se hubiera imaginado, que es transformar el agua en vino. Pero no cualquier vino, vino de calidad. Diga conmigo, vino de calidad. ¿Y cuál es el milagro creativo de Jesús? Una provisión impresionante, una provisión excelente. Porque en el reino en el que usted y yo estamos, escúcheme bien, lo ordinario se puede convertir en algo extraordinario. Solo basta un creativo y lo ordinario se transformará en extraordinario.
Por eso yo estoy creyendo que Alajuela tiene una iglesia de hombres y mujeres creativos y creativas, donde vamos a tocar la vida de los ordinarios y los vamos a convertir en gente extraordinaria. Dale un aplauso al Señor, qué lindo. ¿Cómo no hablar del milagro de Jesús, donde convierte con saliva, hace un poquito de barro y hace un par de bolitas, porque el hombre no tenía las cuencas de los ojos, y hizo un par de bolitas y se las insertó ahí? A muchos los sanaba con la palabra, a muchos ni siquiera los tocaba, a muchos ni siquiera los conoció, como el criado del centurión. Ve, tu criado ya sanó, y ¡pum!, el milagro. Pero con este se puso creativo. Lo que el Padre hizo allá en el Edén con el Adán, Cristo está haciendo algo similar, tomando barro y poniendo aquello que este hombre no tenía. ¿Alguien está conmigo? Nació deficiente, pero Él es todopoderoso, Él es todo creativo, y dice: voy a hacerle unos ojos nuevos. Eso se llama poder. ¿Cuál era el propósito de este milagro creativo de Jesús? Demostrarnos a nosotros que siempre que haya obediencia a una palabra de Él, casi no escuché, que siempre que haya obediencia a una palabra que Él nos da, lo sencillo y lo inesperado puede suceder para obrar un milagro a tu favor. Por eso toda la obediencia en la palabra siempre traerá un milagro de respuesta. Por allá Jesús, usted lo sabe, y es que tengo que mencionarlo, no habían panes y no habían peces, y Jesús se puso creativo, ¿sabes? Y dice: denle ustedes de comer. Él estaba probando la fe de aquellos, estaba midiendo el corazón de sus discípulos, y hace algo extraordinario que es digno de resaltar esta noche: es multiplicar panes y peces. Escúcheme, Jesús solo partió los panes, no partió los peces, porque en una prédica yo dije que el cielo nunca parte lo que hace. Los peces los creó Dios, los panes los hacen los hombres. Dios nunca parte principios. Dios nunca, escúchame bien, Jesús nunca se va a contradecir. Agarra aquellos panes, aquellos peces, y de lo poco hizo mucho. ¿Cuánto? Para enseñarnos un principio a los que somos creativos. Diga conmigo amén. Diga: yo soy creativo. Esta palabra es solo para creativos. A todos aquellos que son creativos, el cielo les dice hoy así: con lo poco se puede hacer mucho, siempre y cuando entiendas que Jesús es el Todopoderoso que está contigo. Todo lo que sea poco en las manos de Jesús siempre será mucho. Por allá Jesús, en otra ocasión, deja que sus discípulos se vayan en la barca, y se le ocurre una nueva forma de caminar sobre las aguas. En vez de buscar un barco, en vez de pedirle a alguno de los pescadores que estuviera por allí que le llevara a la barca donde estaban sus discípulos, decidió ponerse creativo y dice: voy a caminar sobre las aguas. Y todos ustedes saben que Jesús llegó sobre las aguas, o sea, dominando la naturaleza, doblegando un principio infalible que es que todo aquello que se ponga encima del agua y tenga un peso se va a hundir. Pero Jesús caminó sobre las aguas. ¿Por qué? Porque Él lo que quería era demostrar que cuando hay una mente creativa, el cielo respalda a aquellos que tienen una mentalidad creativa.
No, creo que usted no me escuchó. El cielo va a respaldar aquello que parezca imposible, aquello que parezca ilógico, para causar demostración del poder que tienen aquellos que son hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque lo lindo de este pasaje es que Jesús no caminó solo, Pedro caminó con él. Quiere decir que lo mismo que él hizo, usted y yo lo podemos. Voy a volverlo a decir. Si hubiera caminado solo Jesús, uno podría decir: ese milagro solo para los Jesús, solo para Cristo, solo para el Hijo de Dios. Pero también caminó Pedro. ¿Qué quiere decir eso? Que los creativos también repetirán aquellas poderosas obras que ha hecho el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Alguien diga amén. Solo número para ir terminando: la historia de Lázaro. ¿Qué les parece a ustedes que Jesús intencionalmente, calculadamente, esperó que pasaran 4 días para ir a buscar a Lázaro? Él lo hizo intencionalmente, porque a él le llegaron las noticias y en vez de correr para visitar a Lázaro, que todavía agonizaba, Jesús se fue de gira esperando a que Lázaro falleciera. Solo porque, como Él es todopoderoso y todo creativo, quería enseñarnos un principio que jamás se le puede olvidar a usted en momentos de dificultad, en momentos donde el tiempo corra en su contra. Acuérdese esto: Jesús nos vino a demostrar que no hay ningún límite temporal para Él. No, creo que usted no me escuchó. Para el Señor y para el cielo en ninguna circunstancia temporal lo impresionan. Aunque ya habían pasado 4 días y Lázaro ya se encontraba en estado de descomposición, escúcheme bien, como Él es todopoderoso y Él es todo creativo, Él quería crear un milagro que no tuviera discusión. Un milagro que solamente se le podía atribuir al gran poder de Dios. Pues si Dios tiene que hacer un milagro en ti, tiene que hacer un milagro en tu familia, tiene que hacer un milagro en tu negocio, si tiene que hacer un milagro en tu matrimonio, si tiene que hacer un milagro ante los ojos de quien tenga que hacerlo, para que nadie dude de que Dios está contigo, Él lo va a hacer. ¿Alguien puede dar un aplauso? Y esto se pone cada vez mejor. Jesús decide pagar los impuestos de una forma que yo digo, todavía yo lo pienso y digo, esto sí que está loco. Le llegan a cobrar los impuestos a Pedro y Pedro le dice: Señor, no hay plata. Y el Señor le dice a Pedro: Pedro, váyase de pesca, y el primer pez que pesques, ábrele la boquilla y sácale de ahí un estatero, una moneda, y paga por mí y luego por ti. Qué curiosos son los principios del cielo, que nunca se contradicen. Jesús dijo: paga primero ¿por quién? Por mí. Porque en este reino hay un principio: Dios siempre es primero. Hay gente que cuando le pagan, paga todo menos lo de Dios de primero. Pero esa es otra historia. Pero escúcheme, el Señor le dice a Pedro: Pedro, de lo que yo te voy a dar que tú no tienes, es el principio del diezmo, es el mismo. De lo que tú no tienes yo te voy a dar, pero cuando yo te dé, paga primero por mí, paga primero por mí y luego por ti. ¿Sabes por qué? Porque siempre que tú pagas primero por Él, nunca dejarás de tener en tu mano provisión y semilla para sembrar y pan para comer. Dale un aplauso al Señor. Vamos arriba. Para todos los que están necesitando un milagro, tengo una buena noticia. Si usted tiene una mentalidad creativa y está creyendo en el Dios Elohim que estamos enseñando hoy, Dios te va a sorprender con un método totalmente fuera de lo común. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer de la forma menos común que usted se imagina? Anoté también en mis notas, valga la redundancia, el día que a Jesús se le ocurrió salvar a una mujer escribiendo en la tierra, en el polvo. Eso sí que está loco, ¿no? Una multitud furiosa, una multitud llena de violencia, llena de razón. Habían encontrado a la mujer en el acto de adulterio
la encontraron infragante en el mismo acto, dice la escritura, y se la llevan a Jesús. Y Jesús, en vez de meterse entre la multitud y decirle: mire, caballeros, no hagan esto, por favor, dama, póngase detrás mía, no, se pone a escribir en el suelo. ¿No le parece a usted un Dios muy creador, muy creativo? La gente está molesta, la gente está haciendo preguntas y él está escribiendo con él. Esta pregunta la hice mucho tiempo atrás y la gente me contestó muy bien. Vamos a ver ustedes, ¿por qué Jesús escribía con el dedo? ¿Sabrán por qué? Porque no tenía lapicero, por eso estaba usando el dedo. ¿Y por qué escribía en el suelo? Ve, ya sabía la respuesta. Claro, porque no tenía una tablet como esta, no tenía papel. Pero la pregunta que cabe aquí en esta historia es: ¿qué escribía Jesús? ¿Qué escribía Jesús? ¿Qué era más importante que atender a la pobre señora que está a punto de morir apedreada? La van a descuartizar ahí a pedradas y Jesús está ocupado escribiendo en el suelo. ¿Cuál es ese método de salvación que solo a él se le ocurre salvar a una persona mientras escribe en el suelo? Porque en el libro sagrado dice que Dios en el Antiguo Testamento escribía los pecados de la gente en tierra para luego perdonarlos. Él estaba escribiendo una nueva historia para esa mujer. Estaba ocupado diciendo: todos tus errores, todas tus faltas, todas tus falencias, todos tus errores hoy serán perdonados. Yo no sé si usted me escuchó. Perdonados, mujer. Quizás tú estás acostumbrada a ver otro tipo de salvamento, pero yo te voy a salvar escribiendo en el suelo. ¿No le parece a usted un Dios muy creativo? Yo lo veo altamente creativo. No respondía a palabras, no atendía a los acusadores. En cambio mostró misericordia al exponer la hipocresía de todos ellos. Se puso del lado de la mujer en vez de ponerse del lado de los acusadores. Aquí hay una buena noticia para usted: cuando todos te estén acusando, Él se pondrá a tu favor. Cuando tengas gente señalándote, cuando tenga gente encima tuyo que quiera verte mal, no te preocupes. El que escribe con un dedo, el que escribió hace más de 2000 años, está aquí hoy para escribir por ti, para sacarte adelante, para decirte: yo estoy contigo, no temas, no desmayes, yo soy tu Dios, yo soy aquel que cree, aleluya, en ti. ¿Alguien puede darle un aplauso a Jesús? Es más, le voy a decir algo que nos va a reventar la cabeza a todos aquí. Jesús, para salvar a esta mujer, utilizó el silencio. ¿En dónde ha visto usted que un juicio se gana en silencio? Si el abogado no es bueno, si el abogado no tiene una buena representación de la persona que están acusando, el pobre paciente se hunde en la cárcel. Ahí se pasa hasta una condena perpetua si no le defienden bien. ¿Sabes qué utilizó Jesús para salvar a esta mujer? El silencio. No dijo nada. Solo alguien con una mentalidad creativa como él podría utilizar una herramienta tan poderosa. Y tú tienes la mente de Cristo. Esto es para cerrar. Usted tiene la mente de Cristo. Eso dice la Biblia. No sé si allá arriba en producciones me pueden buscar ese pasaje, porque no lo tengo aquí, pero me lo sopló el Espíritu aquí. Y vosotros tenéis la mente. Pero solo escucho una persona aquí. Y vosotros tenéis la mente de, o sea, de ese mismo Dios creativo que salvaba a la gente de maneras extraordinarias, que ante todo siempre tuvo una respuesta. Nadie lo pudo acusar, nadie lo pudo juzgar. ¿Alguien me está entendiendo? Jesús no repitió fórmulas.
A unos los salvaba de una manera y a otros los salvaba de otra. Cada milagro estaba adaptado para una situación. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Cada milagro tenía una forma de ejecución. Cada necesidad Él la pesaba de acuerdo al corazón de la persona. Wow, vaya. Y su creatividad revelaba el corazón de Dios. ¿Sabes por qué tienes que ser creativo? Porque cuando tú eres creativo, tú vas a revelar el corazón del Padre. Por eso Dios me dijo: tráele a la iglesia una palabra y diles que yo voy a mostrar mi corazón a través de tu creatividad. A través de tu creatividad la gente va a sentir a un Dios cercano. Porque la gente está cansada de creer en un Dios que está allá en el tercer cielo, donde nunca lo ha visto, donde nunca lo ha oído. Claro, la gente no puede creer en lo que no ha visto, pero cuando te ve a ti con esa mentalidad creativa, haciendo cosas que nunca habías hecho, modelando un Dios que jamás habían conocido, la gente va a decir: yo quiero lo que tú tienes, yo quiero que tú me hables de ese Dios que lo hizo contigo, a ese Dios que te sacó de ese mundo, a ese Dios que te cambió la vida. Yo lo quiero conmigo también. Yo no sé si hay alguien aquí que está emocionado por una palabra. La gente quiere conocer a través de tu creatividad a un Dios sabio, a un Dios poderoso y a un Dios compasivo. Y la única forma, Helmut, de presentar a un Dios con tales atributos es siendo, ay, qué suavecito, es siendo. Por eso que la gente venga y diga: qué iglesia más rara, está negra. Uy, qué pastor más raro, se viste con tenis. Yo te vengo a decir la verdad. Me interesa presentar al Señor de una forma creativa. Allá los religiosos, Jesús vino a romper estructuras religiosas y nos vino a enseñar un camino mejor, que es el camino de acceso a los brazos del Padre. Alguien diga amén, 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 amén. Hay 4 cosas que tienes que vencer para tener una mentalidad creativa. 4 cosas, te las voy a decir rápido porque no tengo tiempo. Lo primero que tienes que vencer es el miedo al fracaso. La gente creativa tiene un enemigo y se llama miedo al fracaso. Cuando una persona dice: es que si hago esto, si pinto esto, si pongo este negocio, si coso esta blusa, si me da por visitar y vender este producto. Y el miedo es el enemigo número 1 para que despiertes tu potencial de creatividad. Por eso yo vengo a cancelar todo miedo al fracaso en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo segundo es la falta de visión. Dice la Biblia que por falta de visión el pueblo perece, el pueblo se pierden las oportunidades. Cuando no se logran ver las oportunidades que Dios está poniendo al frente, nos perdemos. El enemigo utiliza muchas veces el miedo unido a la falta de visión para mantenernos en una misma posición, en un lugar donde no seamos peligrosos, no seamos nocivos para Él, porque Él conoce el potencial y la mente que ya tú tienes. Y qué lindo, como 3 o 4 levantaron la mano. El enemigo conoce la mente que ya tú tienes de Cristo. El enemigo conoce y reconoce que el Padre te hizo con el poder de crear cosas también, y te tiene miedo. La tercera arma que el enemigo utiliza para no despertar en nosotros la creatividad es pasarnos comparando con otros. Es que si yo tuviera lo de aquella, el pastor habla así, pero como él tiene esto y el otro, y él predica y él es que el enemigo es hábil y te pone siempre a ver lo que otros tienen para que no descubras lo que ya tú tienes. Diga conmigo: a partir de hoy no me voy a comparar con nadie. Diga: a partir de hoy no le tengo miedo al fracaso. Diga: a partir de hoy voy a tener la visión de águila, de ver de lejos las oportunidades. Y cuarto, para terminar, el enemigo siempre atacará a los creativos con pereza y con desánimo. La Biblia dice que Nehemías era altamente creativo. Nehemías organizó al pueblo de una manera, Adrián, impresionante. Lo que no se podía hacer en 100 años,
Nehemías lo hizo en 52 días. Eso es alguien muy creativo. Y Nehemías organizó los grupos, organizó las personas y todo. Pero ¿sabes qué estuvo a punto de hacer que el proyecto fracasara? ¿Sabes qué estuvo a punto de hacer que no se terminara la obra? El desánimo. El desánimo del pueblo hizo que bajaran los brazos, hizo que empezaran a mermar la productividad y el avance. Nehemías se dio cuenta, y como era un hombre creativo, era un pastor creativo, era un líder creativo, vino y le dijo: un momento, muchachos, acuérdense de todas las obras que Dios ha hecho con nosotros, acuérdense del Dios que nos sacó de Egipto con mano poderosa. Y empezó a recetar la palabra, los acontecimientos, los milagros, las evidencias, y el pueblo recobró el ánimo, y el pueblo avanzó y conquistó lo que nadie nunca hubiera podido hacer en 100 años. Ellos lo hicieron en 52 días. ¿Sabes por qué? Porque un creativo jamás se desanima. Ay, qué débil. Un creativo jamás va a caminar con pereza. Un creativo, escúchame bien, jamás se va a desanimar sin antes ver aquello por lo cual él ha estado creyendo. Póngase de pie. ¿A cuántos Dios les ha hablado con esta palabra? ¿Dónde están los hombres y mujeres más creativos de aquí de la escuela? Levante sus manos al Señor un minuto. Quiero orar por usted para irnos. Yo quiero orar por mí, porque yo le estoy pidiendo a Dios ideas creativas. Egipto estaba en la peor crisis que jamás Egipto había estado. La tierra más próspera, la tierra de la abundancia, la tierra que había puesto a otros a hacer ladrillos. ¿Quién hacía los ladrillos en el tiempo de Egipto? ¿Quién los hacía? Los israelitas hacían ladrillos. Por eso te dije que Dios no hace. Dios no hace. A ellos los pusieron a hacer ladrillos. La creatividad de Egipto, Espíritu Santo me está revelando algo. La creatividad de Egipto, escúchame bien, fue tan alta que lo que ellos tenían que hacer, pusieron a los israelitas a hacerlo ellos. Ese es el diseño del diablo, que otros hagan lo que nosotros teníamos que hacer. Cuando digo esto es porque hay muchas cosas que Dios va a hacer a través de ti, y el enemigo está robándonos la creatividad y pone a otros a hacer los negocios que nosotros debemos hacer. Emprender lo que nosotros tenemos que emprender, María, lo están emprendiendo otros, y el enemigo gana ventaja. Dice: mira a los israelitas haciendo ladrillos y aquellos haciendo ciudades para ellos. ¿Alguien me está entendiendo? Dios no quiere que tú construyas ladrillos para nadie. Dios quiere que tú levantes tu ciudad. Wow. Diga conmigo: yo voy a construir ciudades. Diga conmigo: yo voy a conquistar reinos. Diga: yo voy a ir a las naciones. Pero diga: yo no voy a hacer los ladrillos que los egipcios quieren que yo haga. Eso es sabiduría. Levante sus manos un minuto y déjese ministrar por esta canción, y oramos y nos vamos.